Hola, compis. Hoy traigo el mapa mental con sus explicaciones de el pensamiento o sobre el pensamiento filosófico-político en la Edad Moderna, del Renacimiento a la Ilustración concretamente. Esto se correspondería con el tema 35 del temario de Geografía e Historia para las oposiciones de secundaria, pero como ya sabéis, vale para todo. Puede ser estudiantes de universidad y de todo. Esto siempre lo recuerdo, pero bueno, ahí lo dejo. Vale, este tema se compone por una introducción con sus partes con diferentes apartados, como por ejemplo directamente los diferentes corrientes políticas, no políticos, sino filosóficas en el siglo XVI, lo mismo en el siglo XVII y las corrientes filosófico-políticas también en el siglo XVIII, ¿vale? Con sus conclusiones y una pequeña bibliografía que, como siempre, dejaré en la descripción del vídeo. Yo solamente me encargo o me ocupo aquí de lo que es explicar un poco este mapa mental que tenemos en pantalla y lo que es el tema, ¿no? La chicha. Así que, pues venga, ahí va que empiezo. Comenzamos por el siglo XVI. Como vemos, se dieron lugar tuvo lugar, mejor dicho, varias corrientes filosóficas y culturales. Pues tenemos el Renacimiento, el humanismo, especialmente importante, el absolutismo, por supuesto, y la Reforma católica, o sea, la Reforma protestante, perdón. Entonces, vamos allá. Vamos a empezar con así unas características del Renacimiento y ese sentido de renovación política, esa necesidad, ¿no? de pasar página de la Edad Media, ¿no? Tenemos nuevas ideologías que rechazan lo medieval, como el humanismo, que hablaremos ahora, bueno, impulsada también por la burguesía, ¿no? Esta nueva clase social con dinerito que se asienta en las ciudades y van cogiendo cada vez más poderío. Estas características durante el Renacimiento serán más características las guerras de religión, que ya se ha hablado en el tema 32, en los estados nacionales, o sea, donde todo coge fuerza el absolutismo monárquico y la ampliación del comercio gracias a la seguridad de las rutas. Esto va a dar lugar a, pues eso, al surgimiento de determinadas corrientes ideológicas y filosóficas. Voy a empezar con el absolutismo. Es una doctrina política, esta también se vio ya en temas anteriores, en el 32, donde el rey es el único con todos los poderes y la capacidad para crear las leyes. Es un poder sin restricciones, porque le viene por la gracia de Dios. Defensores de esta doctrina o de este sistema, ¿no? Tyndale y Gardner, que hablan de que la rebelión contra los reyes es condenable porque van también contra la autoridad divina, ¿no? Porque tienen que obedecer a los reyes porque es natural. O sea, si el rey está puesto por derecho divino, pues rebelarse contra el rey va a ir también contra el rey, contra Dios, en la historia, ¿no? Es la sustentación ideológica que mantienen letrados de muchísimas universidades. La Iglesia se adapta porque se supone que anteponer la autoridad real a la papal, entonces defiende el absolutismo del papa, ¿no? Aquí recordemos las guerras de religión van a tener también aquí un componente político. El rey no debe abusar de todo su poder y aceptar las costumbres de sus reinos. Seisel, otro de los defensores del absolutismo, habla de que el poder real está limitado por tres frenos, ¿vale? O sea, sí, es absolutismo todo, pero hay tres frenos, ¿no? El rey la obligación de conciencia del rey más característico de los monarcas cristianos, ¿no? Entonces, es más, pues, a ver, defiende que el tema de la obediencia al rey es más propia de las monarquías cristianas, vienen a decir un poco esto. También está frenado por el Parlamento y las buenas leyes y las ordenanzas y costumbres de los reinos. O sea, lo que comentábamos en el tema 32, sí, el rey es absoluto, pero está sujeto también a sus propias leyes y fueros, ¿no? Luego pasamos ya directamente a Maquiavelo, que ahí ya se comentó también en el tema 32, en el otro vídeo, pero bueno, así yo lo comento un poco por encima y seguimos. Maquiavelo, bueno, como ya sabemos, escribió El Príncipe y el discurso sobre los 10 primeros libros de Tito Livio.
y habla de que el poder es la capacidad de obligar a otros a obedecer. Entonces, el ejercicio del poder está exento de moral. En principio es partidario de la República, pero reconoce que en situaciones difíciles acudir a un príncipe fuerte que mantenga el orden es necesario. Y desde luego defiende, por supuesto, que la anarquía es el peor de los males que puede sufrir un pueblo, ¿no? Defiende un poco el tema de el mismo ciclo de la política que defendía Aristóteles, ¿no? Monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia y por último la anarquía, que es el que debe ser evitado a toda costa, gracias a un príncipe fuerte. El príncipe debe estudiar lo que quiere su pueblo, usar la violencia pero con medida, mantener al pueblo contento, por supuesto, incluso, si para eso es necesario, instrumentalizando la religión para conseguir sus fines políticos. Debe usar la censura para evitar la corrupción del pueblo, ¿no? Y proporcionar educación cívica y amor a la patria, ¿no? Él defiende un país que es afortunado cuando tiene leyes que le hacen continuar como tal. O sea, un país que necesita sus leyes, lo que le convierte ya al Estado de Derecho. Y ahora pasaríamos a los personajes a los iniciadores de la Reforma Protestante. Esta reforma es una nueva manera de entender la religión y el Estado con la burguesía relaciona los nuevos valores y difunde el humanismo, ¿no? Martín Lutero y Juan Calvino. Estos también se vieron en el tema 32, pero bueno, para que veáis que se correlacionan un poquito. Existencia de dos reinos, la palabra de Dios y la espada Satanás, que están como entremezclados, ¿no? Esto lo dice Lutero, que se me ha pasado a comentarlo. El príncipe es el príncipe de la Iglesia, no es el jefe de la Iglesia, y marca la doctrina que deben seguir sus súbditos. ¿Vale? Esto es importante porque luego esto vendrá por las movidas que pasaron en el Sacro Imperio Romano, del que hablamos en el tema 32, que se enfrentaron con el emperador Carlos V, porque Carlos V era católico y quería que todo el mundo fuera católico y era, pues eso, muy absolutista y tal, o empezó siendo absolutista, o acabó siendo, mejor dicho, y entonces los príncipes alemanes querían tener un poquito más de independencia y tal, y entonces se echaron en brazos también de la religión protestante. Bueno, pues aquí la libertad cristiana no se opone a la obediencia de las autoridades. Bueno, aquí vamos a dejar a Lutero, que ya hablé mucho del tema 32, podéis completar. Juan Calvino era jurista. Daba más autoridad y poder al rey que de lo que le daba la iglesia. Cuidado. Él comenta una ideología política y diferenciada de la institución cristiana, ¿no? Además de los conceptos luteranos, él hace una organización social dependiente de la razón humana, que se subordina a la ley divina. La autoridad solo está para cumplir la misión espiritual y consiste en llevar al hombre a la salvación. Los pueblos nunca tienen derecho a rebelarse y protección de los príncipes es algo fundamental. Vale, esto que os he dicho así en plan esquemático, bueno, pues es que viene a decir, pues eso. Él es uno de los que creían además en la predestinación, es decir, el hombre está predestinado a salvarse o no, eso lo sabe ya el más allá. Pero, bueno, pues aparte de eso, él hizo también, aparte de los preceptos luteranos, llevó también su doctrina a la adaptación de la burguesía. Y ahora pasamos a lo que es el humanismo, que lo he dejado un poco para el final, que es, digamos, el germen de todo lo que acabo de contar, ¿vale? Lo he hecho un poco al revés, pero bueno. El humanismo, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam es el que luego promovió el que Lutero dijera, no, es que la fe es interior. ¿Por qué? Porque fue Erasmo de Rotterdam, que vivió entre 1467 y 1536, el que defendió la devotio moderna, que se llama, ¿no? Parte de la moral y de los imperativos religiosos para prescribir reglas de la acción política, por ejemplo. Escribe libre albedrío, coloquios, adallos y el elogio de la locura. Critica la crueldad de los gobernantes, rechaza la guerra, la crueldad y la mentira, pero justifica una guerra justa según los principios cristianos de la vida. Aquí hay unas pequeñas anotaciones. Se opone radicalmente a la idea de soberanía sin límite, es decir, está totalmente en contra del absolutismo, y defiende la elección del soberano frente a la herencia por nacimiento. Toma ya.
Aquí Erasmo de Rotterdam. Defiende o prefiere la monarquía a la tiranía y la anarquía. O sea, aquí la gente odia profundamente y tenía mucho miedo a la anarquía. Así que justifica la rebelión al tirano. Es decir, rebelarse contra el monarca está muy mal, muy mal, muy mal, salvo si es un tirano y un chungo. Entonces ahí sí, ¿vale? Y rechaza también la idea medieval del imperio universal y república cristiana, una especie de federación entre diferentes estados. Bueno, esto es ahí una información no sin importancia, pero bueno, que no es importante así para retener. Luego tenemos a Tomás Moro, entre 1478 y 1535. Fue el principal jurista británico del siglo XVI, diputado por parte de los comunes, que se opuso frontalmente a Enrique VIII en su ruptura con el Papa, acordaros, porque quería divorciarse de Catalina de Aragón porque se había enamorado, teóricamente, de Ana Bolena y, en fin, toda la película aquella, ¿no? Y entonces está más comprometido con la acción política. De hecho, el oponerse al rey le supuso bastante ostracismo político. Su obra más importante, Utopía, la publicó en 1516. Yo lo tengo. Este libro es muy, muy interesante. Contiene ideas, la verdad es que bastante novedosas y curiosas para haber sido en el siglo XVI, o sea que lo recomiendo. El Estado es la expresión de los intereses de la clase dominante, la propiedad, el derecho individual y la economía engendran injusticia. O sea, cuidado. Esto está todo recogido dentro de su libro de la utopía, ¿vale? Ahí, digamos que defiende una especie como de régimen comunista donde el Estado solo administra las cosas y todos los magistrados son elegidos. Esto en el siglo XVI. Ahí es nada. Y luego, además, rechaza la autoridad por tradición. Es decir, que tampoco es que le motive mucho el tema de que las monarquías y las coronas se hereden, ¿no? Vale, seguimos con Francisco de Vitoria, 1486-1546. Escribió las Relaciones Teológicas. Fue español, uno de los creadores del derecho internacional, ojo cuidado, y no concibe la humanidad sin organización social ni orden político. Es decir, este es uno de los defensores o grandes defensores de que el ser humano es social por naturaleza, ¿no? Y el fin último de la política, ¿no? Y de la organización social es el bien común. Estos son ideas muy importantes en aquella época. Él es monárquico, pero defiende o opina que la monarquía no está por encima o no debe estar por encima de las leyes y condena a los hombres que se rebelan contra los reyes mismamente. ¿Vale? Ahí queda. Andrés Laguna, 1499-1560. Fue médico personal de Carlos V y del Papa Julio II. Fue, como digo, médico y filólogo. Tradujo las grandes obras clásicas directamente desde el latín y el griego y no del árabe como se venía haciendo durante toda la Edad Media o gran parte de la Edad Media. Sus obras, tradujo las obras de Galeno, de Dioscórides, Cicerón y además hizo disección de cadáveres para aumentar el saber anatómico. Casi nada. Defendió, fijaros, aquí tenemos un pequeño precedente de la Unión Europea, defendió la Unión Pacífica de Europa. Pequeños apuntes, ¿no? Ahí de este señor. Y pasamos al siglo XVII. Aquí, por ejemplo, tenemos grandes personajes importantes. Tenemos a Francis Bacon y René Descartes, son famosísimos, que investigaron sobre la filosofía de la ciencia y el positivismo, usando el método científico en filosofía. Ahí es nada. La ideología filosófica que marcará a los pensadores de todo el siglo. Hugo Grocio, de este también hablamos en el tema 32, que de hecho veis todos los que tienen el asterisco que veis en la imagen, pues es por eso. Vale, él defendió, las fechas de Hugo Grocio, 1583-1645, él defendió el absolutismo monárquico, ¿vale? ¿Por qué no puse a Hugo Grocio dentro de aquí del absolutismo del siglo XVI? Pues porque este señor es del siglo XVII, ¿vale? Era absolutista, pero se le conoce también más por la defensa del Estado natural y el derecho natural y todo esto que os comentaba antes, con Francisco de Vitoria, porque él va a ser también uno de los fundadores o desarrolladores también del derecho internacional junto con Vitoria, ¿no? Vale, él escribió uno de sus obras, fue el de Estado natural,
y en el que habla de que el derecho natural, el ius naturalismo inmanentista, es inherente, propio del ser humano, de la sociedad, porque el hombre, el ser humano, es social por naturaleza. Entonces, tiene que desarrollar unas normas de convivencia que son naturales, que no se pueden cambiar ni discutir. Por eso se habla de que el ser humano, por eso se habla de que esas normas son naturales y el derecho natural está por encima de todo, hasta de los reyes más absolutos de todas partes. Vale, pasamos a Thomas Hobbes, 1588-1679. Escribió el Leviatán en 1651. También es defensor del absolutismo monárquico, pero no de derecho divino, sino por el interés de los individuos. Es decir, le quita ahí ese aura divina y le da además la finalidad de que sirve para la conservación de la paz, ¿vale? Por lo tanto, que pretende una secularización del poder, hacerlo laico, ¿no? Usa para su análisis el materialismo radical positivo. Esto en filosofía es todo muy divertido. También habla del contrato social. Estos son fuentes de textos para comentar, que ni os cuento, ¿sabes? Vale, el contrato social es una ficción intelectual para justificar la existencia del Estado. Defiende que el egoísmo es lo que mueve a los seres humanos por sus propios intereses y el ansia de poder, ¿no? Por lo que es necesario un contrato social que asegure la paz, ceder el poder a un soberano que dirija el Estado. Este Estado debe definir los derechos y libertades de la ciudadanía y ejercer un control total sobre la religión. Aquí son todos religiosos, pero defienden la separación de la religión y el Estado. ¿Vale? Vale, el estado natural es la guerra permanente, según Hobbes. O sea, muy catastrofista es esto. Bueno, John Locke, 1623-1704. Este es puritano, ¿vale? De aquellos puritanos ingleses, ¿no? Escribió ensayos sobre el entendimiento humano y 2 tratados sobre el gobierno. Usa también el positivismo y el método científico, pero sus conclusiones son opuestas a Hobbes. También defiende la teoría del contrato social, defiende la existencia de un gobierno limitado que garantice el orden y la paz. Es importante la experiencia, de dónde vienen las ideas. Defiende también el derecho natural y la tolerancia religiosa. Defiende que el estado natural del ser humano es la paz y la libertad, gracias a un sometimiento de la solidaridad e instinto de conservación, del que ya comentábamos también antes. El temor a las arbitrariedades, pues es que los seres humanos más seguros los hombres están más seguros en la sociedad. Lo del contrato social es igual a leyes justas y por tanto respeto. Sigue un poco pues en la misma línea que los anteriores, ¿no? ¿Qué más? Dice que que defiende que el gobernante debe respetar los derechos de la ciudadanía y debe ser destituido, si los viola. Es decir, que los derechos de la ciudadanía son a la propiedad, a la posesión, a la vida y a la libertad. Y estos deben ser protegidos por el gobernante, fijarse. Materia económica, pues defiende la acumulación ilimitada de la propiedad, pero no de la tierra, que es lo que tradicionalmente se ha venido entendiendo como riqueza. Cuantas más tierras, más rico eres. No, él dice que se puede acumular la propiedad, o sea, las cosas, pero no la tierra, porque la tierra es un bien limitado y debe ser compartido. Aquí fijaros qué novedades. Propone un tipo de sufragio periódico y la separación de poderes. Ahí es nada, aquí tenemos ya el primer defensor de la separación de poderes. Legislativo, ejecutivo y federativo diplomático. Bueno, aquí todavía no es como luego será en el 18, pero mira, ya empezamos aquí, tenemos unas pequeñas señas. Y es un gran defensor del parlamentarismo inglés, además de tomar parte en la Revolución Inglesa de 1688, la cual os recomiendo que leáis porque es un circo. Y vamos a cortar aquí y os cuento ya el siglo XVIII, que es un poquillo más, quizá más largo, sí, en otro vídeo, ¿vale? ¡Hasta luego!